Franz von Papen, el astuto político que facilitó el ascenso de Hitler al poder. Hay nombres en la historia que no resuenan con el estruendo de un Hitler o un Stalin, nombres que se escurren entre las sombras, que prefieren el susurro al grito, la intriga al discurso encendido. Franz von Papen es uno de esos nombres. Un aristócrata alemán de modales refinados y sonrisa calculada que jamás disparó un arma en las calles de Múnich, nunca vistió el uniforme pardo de las SA, ni pronunció discursos incendiarios en cervecerías repletas de fanáticos. Y sin embargo, sin este hombre, Adolf Hitler probablemente habría permanecido como una curiosidad marginal de la política alemana, un agitador ruidoso confinado a los márgenes del poder. La tarde del 30 de enero de 1933, mientras las antorchas nazis iluminaban Berlín en una procesión triunfal que parecía surgida de algún oscuro ritual pagano, Franz von Papen se encontraba en el despacho de la Cancillería del Reich. No como un simple espectador, sino como el arquitecto silencioso de aquel momento. Había conseguido lo imposible, colocar al líder del partido nazi en la silla del poder, y lo había hecho creyendo, con una arrogancia que rozaba lo patológico, que podría controlarlo. «Lo tenemos acorralado», le había dicho días atrás a un amigo escéptico, refiriéndose a Hitler. Su voz destilaba esa confianza característica de quienes creen comprender las reglas de un juego que, en realidad, ha cambiado por completo. En 2 meses lo habremos arrinconado tanto que chillará. Las palabras de un hombre que confundió la astucia con la sabiduría, la manipulación con el control. Pero ¿quién era realmente Franz von Papen? ¿Como un católico conservador, un monárquico convencido, un hombre que se consideraba a sí mismo un defensor de los valores tradicionales, terminó siendo el facilitador del régimen más destructivo del siglo XX? La respuesta no se encuentra en el fanatismo ni en la locura. Se encuentra en algo mucho más común, mucho más humano: la ambición disfrazada de pragmatismo, la vanidad envuelta en cálculo político, la creencia de que uno puede danzar con el diablo y salir ileso. Nacido en el ocaso del siglo XIX, en 1879, en una familia aristocrática de Werl, en Westfalia, Papen creció en un mundo de certezas, un mundo donde el Kaiser gobernaba por derecho divino, donde la jerarquía social parecía tan inmutable como las leyes de la física, donde hombres como él estaban destinados a ocupar posiciones de influencia. El uniforme militar, la carrera diplomática, los salones del poder, todo eso le pertenecía por nacimiento. Su matrimonio con Martha von Boch-Galhau, heredera de una fortuna considerable proveniente de la industria de la porcelana, consolidó su posición. No era solo un aristócrata, era un aristócrata rico. Y el dinero, en la convulsa Alemania de entreguerras, compra algo más que comodidad. Compra acceso, compra influencia, compra la ilusión de invulnerabilidad. Durante la Primera Guerra Mundial, Papen sirvió como agregado militar en Estados Unidos. Allí, lejos de las trincheras embarradas del frente occidental, se dedicó a operaciones de espionaje y sabotaje. No era un soldado en el sentido tradicional, sino un conspirador, un tejedor de tramas. Cuando los estadounidenses descubrieron sus actividades, lo expulsaron del país en 1915, acusado de ser un espía. La humillación podría haber destruido a un hombre menos ambicioso. Papen la convirtió en una anécdota, un revés temporal en una carrera que, estaba seguro, aún tenía mucho por delante. Pero fue en los años de la República de Weimar donde Papen encontró su verdadero escenario. Esa república frágil, nacida de la derrota y el caos, despreciada por la derecha como una traición y por la izquierda como una farsa burguesa.
Papen la miraba con el desdén apenas disimulado de quien nunca creyó en la democracia parlamentaria. Para él, aquello no era más que un accidente histórico, un paréntesis desafortunado entre el Reich imperial y lo que vendría después. Ingresó al Partido de Centro, esa agrupación católica que intentaba navegar las turbulentas aguas de la política alemana con un pie en la tradición y otro en la modernidad. Pero Papen nunca fue un demócrata convencido. Era un monárquico que jugaba al juego parlamentario porque no había alternativa. Su verdadero objetivo siempre fue restaurar algo parecido al antiguo orden, aunque para ello hubiera que hacer pactos con fuerzas que otros consideraban peligrosas. En junio de 1932, el presidente Paul von Hindenburg, aquel anciano mariscal de campo convertido en figura política, nombró a Papen como canciller del Reich. El nombramiento sorprendió a casi todos. Papen no tenía base política propia, no lideraba ningún movimiento de masas, no despertaba pasiones en las multitudes. Era, en esencia, un hombre de clubes privados y conversaciones discretas, no de plazas públicas y mítines masivos. Su gabinete fue rápidamente bautizado como el Gabinete de los Varones, un conjunto de aristócratas y conservadores sin conexión real con el pueblo alemán. Intentó gobernar por decreto, esquivando el Parlamento, jugando con los mecanismos constitucionales como un ajedrecista que cree tener la partida bajo control. Pero Alemania, en 1932, no era un tablero ordenado. Era un polvorín de resentimientos, miedos y esperanzas desesperadas. Los nazis crecían. En cada elección, su porcentaje aumentaba. Las camisas pardas marchaban por las calles, enfrentándose a comunistas en batallas callejeras que dejaban muertos y heridos. La violencia se había convertido en el lenguaje político de la época, y en medio de ese caos, Papen creyó ver una oportunidad. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y aterradora, porque Papen no temía a Hitler, lo despreciaba en realidad, lo consideraba un advenedizo vulgar, un cabo austriaco con delirios de grandeza, pero también lo veía como una herramienta útil. Los nazis tenían lo que Papen y sus aliados conservadores necesitaban: masas movilizadas, energía política, la capacidad de destruir a la izquierda. Si pudiera canalizar esa fuerza, domesticarla, ponerla al servicio de un proyecto conservador más amplio. En el otoño de 1932, Papen perdió el apoyo del Parlamento. Su gobierno cayó, pero él no desapareció. Los hombres como Papen nunca desaparecen realmente. Simplemente se retiran, esperan, conspiran, y desde las sombras comenzó a urdir el plan que cambiaría el curso de la historia. Convenció a Hindenburg, ese viejo mariscal que confiaba en los aristócratas como él, de que la única manera de estabilizar Alemania era incorporar a los nazis al gobierno. Pero no darles el poder total, no. Eso sería una locura. En cambio, proponía una coalición. Hitler como canciller, sí, pero rodeado de conservadores sensatos, gente como Papen mismo, que ocuparía el cargo de vicecanciller. Un Hitler enjaulado, contenido, controlado. Lo empujaremos contra la pared hasta que chille, repetía Papen. Su confianza era absoluta. Después de todo, ¿qué podía hacer un agitador de Bierkeler contra la experiencia y la astucia de la vieja élite alemana? Hitler tendría el título, pero ellos tendrían el verdadero poder. O eso creían. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler prestó juramento como canciller del Reich alemán. Papen estaba a su lado, sonriente, satisfecho consigo mismo. Creía haber ejecutado el golpe maestro de su carrera política. Había domesticado al populismo nazi, lo había puesto al servicio de un proyecto conservador. Pronto, muy pronto, Hitler sería relegado a un papel decorativo
mientras los verdaderos estadistas manejaban los asuntos importantes. Esa noche, mientras las antorchas iluminaban Berlín y miles de voces coreaban el nombre del Führer, Papen se permitió un momento de satisfacción. No sabía que había abierto la puerta a algo que ni él ni nadie podría cerrar. No sabía que acababa de cometer el error político más catastrófico del siglo XX. No sabía que estaba a punto de descubrir que hay fuerzas que, una vez liberadas, no se dejan controlar por maniobras de salón y sonrisas aristocráticas. Esta es la historia de Franz von Papen, no del monstruo, sino del facilitador, no del fanático, sino del cínico, no del hombre que quiso destruir la democracia por odio, sino del hombre que la destruyó por vanidad. Y quizás eso sea aún más inquietante. Capítulo 1. El aristócrata en un mundo que se desmorona. La casa señorial de Werl, con sus jardines meticulosamente cuidados y sus salones donde el tiempo parecía detenerse, era el tipo de lugar donde un niño podía crecer creyendo que el orden del mundo era algo eterno. Franz von Papen abrió los ojos a la vida en 1879, en pleno corazón de Westfalia, en una Alemania que aún no era completamente Alemania. El Reich, recién unificado por Bismarck, tenía apenas 8 años, y el Kaiser Guillermo primero aún ocupaba el trono con esa solemnidad prusiana que parecía grabada en piedra. Los Papen eran católicos en un imperio dominado por protestantes, pero eso no los hacía menos leales al Kaiser. Eran parte de esa nobleza terrateniente que veía en el orden tradicional no solo un privilegio, sino una responsabilidad casi sagrada. El padre de Franz era oficial de caballería, un hombre para quien el honor, la disciplina y la jerarquía no eran conceptos abstractos, sino la estructura misma de la existencia. El joven Franz creció montando a caballo por las tierras familiares, aprendiendo a disparar, asistiendo a misa cada domingo, absorbiendo sin cuestionarlo una visión del mundo donde cada persona tenía su lugar y ese lugar estaba determinado por Dios y la tradición. No era un mundo cruel, al menos no para quienes ocupaban las posiciones superiores. Era un mundo de certezas, de códigos no escritos pero férreamente respetados, de expectativas claras. A los 16 años ingresó a la Academia Militar. El uniforme le sentaba bien, le otorgaba esa distinción que él consideraba su derecho natural. Pero Papen no era un guerrero en el sentido épico del término. Era inteligente, astuto, encantador cuando lo necesitaba. Prefería la conversación al combate, la estrategia a la confrontación directa. Sus superiores notaron estas cualidades y lo encaminaron hacia la diplomacia militar, ese espacio nebuloso donde el uniforme se encuentra con el salón de té. En 1905 contrajo matrimonio con Martha von Bock-Gallhau. Ella no era simplemente otra aristócrata, era la heredera de Villeroy y Bock, el imperio de la porcelana que había hecho fortuna proveyendo vajillas a las mesas más elegantes de Europa. El matrimonio consolidó la posición de Papen de una manera que ningún ascenso militar podría haberlo hecho. Ahora tenía no solo el apellido, sino el dinero, y el dinero, como pronto descubriría, compra algo que la aristocracia por sí sola no puede garantizar: influencia en un mundo que está cambiando. Porque el mundo sí estaba cambiando, aunque hombres como Papen prefirieran no verlo. Las fábricas escupían humo en el Ruhr, los sindicatos obreros crecían, los socialdemócratas ganaban escaños en el Reichstag. Había tensiones en el aire, corrientes subterráneas que amenazaban con romper la superficie tranquila de aquel mundo ordenado. Pero para Papen, sentado en su cómoda posición, todo eso parecía manejable, inconveniente quizás, molesto, ciertamente, pero no una amenaza real.
cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Papen tenía 35 años. No fue enviado al frente occidental, a las trincheras donde millones de hombres se pudrían en el barro esperando el siguiente bombardeo. Su destino fue mucho más elegante: Washington, D.C., como agregado militar de la embajada alemana. Mientras sus compatriotas morían en Verdún y el Somme, Papen asistía a recepciones, cultivaba contactos y secretamente coordinaba operaciones de sabotaje contra la industria estadounidense que abastecía a los aliados. No era trabajo sucio, no en el sentido literal. Era trabajo de guantes blancos, de conversaciones en voz baja, de maletas llenas de dinero que cambiaban de manos en habitaciones de hotel. Papen organizó el sabotaje de fábricas de municiones, financió huelgas en industrias clave, intentó fomentar tensiones entre Estados Unidos y México. Todo muy civilizado, todo manteniendo las formas. Un caballero podía ser un espía, siempre y cuando lo hiciera con estilo. Pero los estadounidenses no eran tontos. El servicio de inteligencia británico interceptó comunicaciones. Las autoridades comenzaron a atar cabos, y en diciembre de 1915, Franz von Papen fue declarado persona non grata y expulsado de Estados Unidos. No lo arrestaron, no lo juzgaron. Simplemente le pidieron, con la cortesía gélida que caracteriza a la diplomacia, que abandonara el país. Para un hombre de su vanidad, debió ser una humillación considerable. Regresar a Alemania no como un héroe, sino como un espía descubierto. Pero Papen tenía esa capacidad notable de reinterpretar sus fracasos como meros contratiempos temporales. No era culpa suya que lo hubieran descubierto. Era mala suerte, traición de informantes, incompetencia de otros. Siempre había una narrativa alternativa que protegía su ego. Lo enviaron al frente occidental, pero incluso allí evitó lo peor del horror. Sirvió en el Estado Mayor, planificando operaciones, no cargando trincheras. Cuando el armisticio llegó en noviembre de 1918, Papen había sobrevivido a la guerra sin una sola herida física. Las heridas psicológicas eran otra cuestión, aunque él nunca las habría admitido. Alemania había perdido. El Kaiser había huido a Holanda. El imperio se había derrumbado. Y en su lugar surgía algo que para hombres como Papen era casi incomprensible: una república. La República de Weimar, nacida del caos y la derrota, proclamada en el mismo salón donde Bismarck había unificado Alemania menos de 50 años atrás. Papen miraba todo esto con una mezcla de horror y desdén. Una república, gobierno del pueblo, socialdemocracia, comunistas en las calles. Todo lo que su educación, su crianza, su visión del mundo le habían enseñado a despreciar ahora ocupaba el centro del escenario político. Pero Papen era, sobre todo, un superviviente. Si este era el nuevo juego, aprendería sus reglas. No porque las respetara, sino porque necesitaba seguir siendo relevante. Se unió al Partido de Centro, esa agrupación católica que intentaba navegar las traicioneras aguas de la política de Weimar. Era una elección lógica para un católico conservador. El partido tenía influencia, especialmente en las regiones occidentales, donde el catolicismo era fuerte. Pero Papen nunca fue un demócrata convencido. Participaba en el juego parlamentario con la misma actitud con la que un aristócrata podría participar en un juego de cartas en un club de mala reputación, con disgusto apenas disimulado, pero decidido a ganar de todas formas. Los años 20 fueron caóticos. La hiperinflación convirtió los ahorros en papel sin valor. Un pan costaba miles de millones de marcos. Las familias de clase media vieron desaparecer el trabajo de generaciones en cuestión de semanas. Había hambre en las ciudades, desesperación en el campo.
Los extremos políticos crecían, comunistas en un lado, nacionalistas radicales en el otro. Y en el centro, una república que parecía cada vez más frágil, más incapaz de controlar las fuerzas que había desatado. Papen navegaba este caos con la habilidad de quien siempre ha tenido recursos. Su fortuna familiar, el dinero de su esposa, le daban un colchón que la mayoría de los alemanes no tenía. Podía permitirse esperar, observar, planear, y lo que observaba le decía que la república no duraría. No podía durar. Era un experimento condenado desde el principio, pensaba. Tarde o temprano, Alemania volvería a alguna forma de gobierno autoritario. La única cuestión era quién estaría en posición de aprovecharlo cuando llegara el momento. En 1930 consiguió un puesto importante. Se convirtió en accionista mayoritario y editor del periódico Germania, el órgano del partido de centro. No era un periodista, pero tampoco necesitaba serlo. El periódico era una plataforma, una herramienta de influencia. Desde sus páginas podía moldear opiniones, lanzar ataques velados contra sus enemigos, presentarse como una voz de razón conservadora en medio del caos. Sus editoriales reflejaban perfectamente su visión del mundo. Crítico de la democracia parlamentaria, nostálgico del imperio, preocupado por el desorden que representaban tanto los comunistas como los sindicatos obreros, pero también calculadamente ambiguo respecto a los nazis, porque para 1930 el partido nazi ya no era una curiosidad marginal, era una fuerza política en ascenso. Adolf Hitler había salido de prisión después de su fallido putsch de Múnich en 1923 y había reconstruido su partido con paciencia y astucia. Ya no hablaba de tomar el poder por la fuerza, al menos no públicamente. Ahora hablaba de llegar al poder legalmente, usando el sistema democrático para destruir la democracia desde dentro. Era una estrategia brillante en su perversidad. Papen observaba a Hitler con una mezcla de desprecio y curiosidad. El hombre era vulgar, sin duda. Un antiguo cabo austríaco que gritaba en cervecerías y tenía el apoyo de matones de camisa parda. No era el tipo de persona con la que Papen compartirían una mesa en un club respetable, pero tenía algo que Papen y sus aliados conservadores necesitaban desesperadamente: apoyo de masas. Millones de alemanes votaban por los nazis. Alemanes desesperados, sí. Alemanes resentidos, ciertamente. Pero votos eran votos. En las elecciones de septiembre de 1930, los nazis pasaron de 12 escaños en el Reichstag a 107. Era un terremoto político. Ya no podían ser ignorados. Y para hombres como Papen surgía una pregunta tentadora. ¿Qué pasaría si esa energía pudiera ser canalizada, domesticada, puesta al servicio de un proyecto conservador más tradicional? Había precedentes, después de todo. La historia estaba llena de ejemplos de élites tradicionales que habían utilizado movimientos populistas para sus propios fines. El truco estaba en mantener el control, en asegurarse de que los radicales no se salieran de las manos. Papen estaba convencido de que él podía hacerlo. Después de todo, había sobrevivido a una guerra mundial, había navegado el caos de la inflación, había mantenido su posición y su fortuna cuando otros las habían perdido todo. ¿Por qué no podría manejar a un agitador austríaco con delirios de grandeza? En mayo de 1932, el canciller Heinrich Brüning cayó. Brüning había intentado gobernar por decreto, esquivando el Parlamento, pero incluso eso no había sido suficiente para estabilizar la situación. Alemania necesitaba un nuevo canciller, y el presidente Hindenburg buscaba entre los conservadores que confiaba. El 1 de junio de 1932, Franz von Papen recibió la llamada. Hindenburg lo quería como canciller. La noticia sorprendió a casi todos.
Papen no tenía una base política real, no lideraba ninguna facción significativa en el Reichstag. Era, en esencia, un don nadie político con buenos contactos y modales aristocráticos, pero precisamente eso era lo que Hindenburg quería: alguien de su clase, alguien en quien pudiera confiar, alguien que no representara una amenaza. Papen aceptó con el entusiasmo de quien finalmente ve reconocido su verdadero valor. A los 53 años estaba a punto de convertirse en canciller del Reich alemán. Que no tuviera apoyo parlamentario le parecía un detalle menor. Gobernaría por decreto, como Brüning. Usaría la influencia de Hindenburg, el poder del artículo 48 de la Constitución que permitía medidas de emergencia. La democracia era un obstáculo, pero un obstáculo que podía sortearse. Su gabinete se convirtió rápidamente en objeto de burla y fascinación. El gabinete de los varones, lo llamaban. Estaba lleno de aristócratas, terratenientes, hombres cuyo último contacto con el pueblo alemán común había sido, probablemente, darles órdenes a sus criados. No había ni un solo miembro del Reichstag en el gabinete. Era un gobierno de la élite, para la élite, sin el más mínimo pretexto de representatividad democrática. Papen no veía el problema. Para él, esto era lo correcto. La gente común no tenía la educación, la perspectiva, la responsabilidad necesaria para gobernar. Eso era tarea de hombres como él, hombres formados desde la cuna para asumir posiciones de liderazgo. La democracia era un bonito ideal, quizás, pero Alemania necesitaba gobierno firme, decisión, autoridad. Pero gobernar sin apoyo parlamentario en una democracia, incluso una democracia tan frágil como la de Weimar, es como intentar navegar un barco sin vela en medio de una tormenta. Papen descubrió rápidamente que sus decretos eran ignorados o rechazados, que el Reichstag lo veía como una mala broma, que incluso dentro de su propio partido muchos lo consideraban un aventurero peligroso. En julio ordenó un golpe contra el gobierno socialdemócrata de Prusia, el estado más grande de Alemania. Fue un movimiento audaz, casi un mini golpe de estado. Utilizó el artículo 48 para destituir al gobierno prusiano elegido democráticamente y reemplazarlo con un comisario del Reich. La justificación era que el gobierno prusiano no podía mantener el orden público. La realidad era que Papen quería eliminar el último bastión de poder socialdemócrata en Alemania. El golpe tuvo éxito, en el sentido de que el gobierno prusiano cayó sin resistencia armada. Pero el costo político fue enorme. Había demostrado que la Constitución de Weimar no era más que papel cuando quienes tenían el poder decidían ignorarla. Había establecido un precedente peligroso. La ley no importaba tanto como la fuerza. Y todo el tiempo, los nazis observaban y aprendían. Capítulo 2. El baile con el diablo. Había algo casi cómico en la escena. Franz von Papen, con su monóculo y sus modales de salón, intentando negociar con Adolf Hitler, un hombre que despreciaba todo lo que Papen representaba. Se reunían en hoteles discretos, en oficinas privadas, siempre lejos de los ojos del público. Papen llegaba impecablemente vestido, cada gesto calculado para transmitir autoridad aristocrática. Hitler llegaba rodeado de sus matones de las SA, con esa intensidad febril que hacía que la gente se sintiera incómoda. Era agosto de 1932. Las elecciones de julio habían dado a los nazis 230 escaños en el Reichstag, convirtiéndolos en el partido más grande. Era un triunfo impresionante, aunque no les daba la mayoría absoluta. Hitler exigía la Cancillería, lo exigía como si fuera su derecho, como si los números le dieran autoridad divina. Papen, todavía canciller gracias al apoyo de Hindenburg, tenía otras ideas.
La conversación entre ellos debe haber sido fascinante. Dos hombres que se despreciaban mutuamente, pero que se necesitaban. Papen necesitaba el apoyo de masas de los nazis para dar alguna legitimidad a su gobierno. Hitler necesitaba el acceso al poder que solo la élite conservadora podía proporcionarle. Ambos creían que podían usar al otro. Ambos estaban convencidos de su propia superioridad. «No podemos simplemente entregarle la Cancillería», le dijo Papen a Hitler en una de esas reuniones. Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba con quienes consideraba inferiores. «Usted no tiene experiencia en gobierno. Su partido está lleno de radicales. El presidente Hindenburg no confía en usted». Hitler explotó, como solía hacer cuando se sentía rechazado. Su voz subió de volumen. Sus gestos se volvieron más salvajes. Habló de traición, de la voluntad del pueblo alemán, de su misión histórica. Papen lo observaba con esa expresión impasible que había perfeccionado a lo largo de años de diplomacia. Dejó que Hitler se desahogara, esperó a que la tormenta pasara. «Quizás podríamos considerar un acuerdo», dijo Papen cuando Hitler finalmente se calmó. «Una coalición. Usted tendría posiciones importantes en el gabinete, influencia real, pero la Cancillería debe permanecer en manos más experimentadas». Era un insulto apenas velado. Hitler lo sabía, Papen lo sabía, pero en ese momento Hitler no tenía alternativa. A pesar de su victoria electoral, no podía formar gobierno solo. Necesitaba aliados, y los únicos aliados disponibles eran precisamente los aristócratas conservadores que tanto despreciaba. Pero Hitler rechazó la oferta. «O todo o nada», declaró. Sería canciller o permanecería en la oposición. Papen sonrió, la sonrisa de quien cree tener las cartas ganadoras. «Entonces permanecerá en la oposición», dijo suavemente. Hindenburg, ese anciano mariscal que había combatido en las guerras de unificación alemana medio siglo atrás, compartía el desprecio de Papen por Hitler. «Ese cabo bohemio», solía decir, confundiendo su origen austriaco con Bohemia. «¿Canciller del Reich alemán? Nunca». Para Hindenburg, Hitler representaba todo lo vulgar, todo lo nuevo, todo lo que amenazaba el orden tradicional. Pero el problema era que el orden tradicional ya no tenía mayoría en el Reichstag. Las elecciones de noviembre de 1932 fueron un desastre para Papen. Su gobierno no solo no tenía apoyo parlamentario, sino que el Reichstag había votado abrumadoramente en su contra. Había sobrevivido solo porque Hindenburg lo protegía, pero incluso la paciencia del presidente tenía límites. Los nazis, curiosamente, perdieron escaños en esas elecciones de noviembre. Bajaron de 230 a 196. Era la primera vez que su ascenso se detenía. Había analistas que declaraban que el fenómeno nazi había alcanzado su pico, que ahora comenzaría su declive. El partido estaba en crisis financiera, dividido internamente, desmoralizado. Papen vio una oportunidad. Un partido nazi debilitado sería más fácil de manipular. Podrían ser incorporados al gobierno en términos más favorables para los conservadores. Y así comenzó a tejer su plan maestro, el movimiento que creía que consolidaría su lugar en la historia como el hombre que salvó a Alemania del caos. Primero necesitaba salir de la Cancillería con gracia. El 2 de diciembre de 1932 renunció, no porque quisiera, sino porque incluso Hindenburg reconocía que la situación era insostenible. Pero Papen no desapareció. Inmediatamente comenzó a trabajar en las sombras, aconsejando a Hindenburg, manteniendo su influencia. El sucesor fue Kurt von Schleicher, otro militar conservador, alguien que Papen conocía bien y despreciaba profundamente. Schleicher era más astuto políticamente, más dispuesto a hacer acuerdos con los sindicatos y la izquierda.
Papen veía esto como traición a su clase. Schleicher, en su opinión, estaba vendiendo los principios conservadores por un poco de estabilidad temporal. Pero Schleicher tampoco pudo formar una coalición estable, y mientras el nuevo canciller luchaba, Papen conspiraba. Se reunía con industriales, con banqueros, con oficiales militares. Todos compartían el mismo miedo, el comunismo. Los comunistas habían ganado casi 100 escaños en las últimas elecciones. Las calles de las ciudades alemanas eran campos de batalla entre nazis y comunistas. Parecía que Alemania estaba al borde de la guerra civil. En esas reuniones privadas, en esos clubs exclusivos donde el champán fluía y los puros dejaban nubes de humo, Papen presentaba su solución: incorporar a los nazis al gobierno. Sí, eran vulgares, sí, eran radicales, pero eran anticomunistas fanáticos. Y si podían ser controlados, domesticados, puestos bajo la supervisión de hombres responsables. Imaginen, decía Papen a su audiencia de empresarios preocupados, un gobierno donde Hitler sea la cara pública, el que moviliza a las masas, pero donde las decisiones reales las tomemos nosotros. Yo seré vicecanciller, tendré acceso directo a Hindenburg, controlaremos los ministerios clave, Hitler tendrá el título, pero nosotros tendremos el poder. Era un plan seductor. Los industriales querían orden y mano dura contra los sindicatos. Los militares querían rearme y expansión. Los terratenientes querían protección contra la reforma agraria. Y todos, absolutamente todos, querían que los comunistas fueran aplastados. Si Hitler podía proporcionarles eso, pero había un problema: Hitler mismo. Después de su rechazo anterior, ¿por qué aceptaría ahora entrar en un gobierno donde no tendría control real? Papen tenía una respuesta: porque Hitler estaba desesperado. Su partido estaba en crisis, necesitaba dinero, acceso al poder, alguna forma de romper el estancamiento. Y Papen podía ofrecerle todo eso, con condiciones. A principios de enero de 1933, Papen y Hitler se reunieron secretamente en la casa de un banquero en Colonia. Fue una conversación larga, tensa, llena de desconfianza mutua. Hitler seguía exigiendo la Cancillería. Papen seguía ofreciendo posiciones subordinadas. Pero algo había cambiado. La crisis financiera del partido nazi era real. Algunos líderes del partido presionaban a Hitler para que aceptara cualquier oferta que les diera acceso al poder. Y Papen tenía un as bajo la manga: Hindenburg. El anciano presidente podía nombrar al canciller sin aprobación del Reichstag. Si Papen podía convencer a Hindenburg de nombrar a Hitler, el juego estaba hecho. Y Papen creía que podía hacerlo, especialmente si presentaba el nombramiento como parte de una coalición conservadora más amplia, donde Hitler estaría rodeado, contenido, controlado. Las negociaciones continuaron durante todo enero. Fueron reuniones secretas, conversaciones a medianoche, acuerdos, murmura en habitaciones llenas de humo de cigarro. Schleicher, el canciller actual, no tenía idea de lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Cuando finalmente se enteró, ya era demasiado tarde. El 22 de enero, Papen visitó a Hindenburg en su residencia. El encuentro fue breve pero decisivo. Papen presentó su plan: un gobierno de coalición nacional con Hitler como canciller, él mismo como vicecanciller, y conservadores confiables en todos los ministerios clave. Solo 3 nazis en todo el gabinete, una clara minoría, controlables. Pero usted mismo me dijo que Hitler era peligroso, objetó Hindenburg. Su memoria aún funcionaba, aunque su juicio político se había deteriorado. Y lo es, admitió Papen, pero rodeado de hombres responsables, contenido por instituciones sólidas, no podrá hacer mucho daño.
y a cambio obtendremos las masas que necesitamos para estabilizar el país. Piénselo, Excelencia. Millones de alemanes siguen a Hitler. Si los incorporamos al sistema, los domesticamos. Si los dejamos afuera, seguirán siendo una fuerza destructiva. Era un argumento persuasivo, o al menos sonaba persuasivo para un anciano de 85 años que estaba cansado del caos político, que añoraba la estabilidad de los viejos tiempos, que confiaba en hombres de su propia clase como Papen. «Y usted estará ahí para vigilarlo», dijo Hindenburg finalmente. No era una pregunta, era una afirmación que necesitaba confirmar. «Cada día», prometió Papen, «tendré acceso directo a usted. Cualquier cosa que Hitler intente hacer, yo se lo informaré. Lo empujaremos contra la pared hasta que chille». Esa frase. Papen la repetía constantemente en esos días. «Lo empujaremos contra la pared hasta que chille». Se había convertido en su mantra, su garantía, su tranquilizador para todos los que dudaban. Hitler sería un títere. Ellos serían los titiriteros. El 28 de enero, Schleicher fue forzado a renunciar. Había durado menos de 2 meses como canciller. Intentó desesperadamente en sus últimos días advertir a Hindenburg sobre el peligro de nombrar a Hitler, pero nadie lo escuchó. El establishment conservador había tomado su decisión. El experimento comenzaría. El 30 de enero de 1933 amaneció frío en Berlín. La ciudad se despertó con rumores, con susurros en cafés y periódicos llenos de especulación. Algo grande estaba por suceder. A media mañana, Adolf Hitler fue convocado al despacho de Hindenburg. Papen estaba allí, sonriente, confiado, el arquitecto del momento. La ceremonia fue breve. Hindenburg, sentado en su escritorio, luciendo cansado y resignado, pronunció las palabras que harían a Hitler canciller del Reich alemán. Hitler levantó la mano derecha. Juró lealtad a la Constitución de Weimar. Esa Constitución que despreciaba y que estaba planeando destruir. Papen observaba, satisfecho. Lo había logrado. Había ejecutado el movimiento político más audaz de su carrera. Había tomado al líder del movimiento más radical de Alemania y lo había colocado en una caja, rodeado de guardianes conservadores. El gabinete tenía solo 3 nazis: Hitler como canciller, Wilhelm Frick como ministro del Interior y Hermann Göring como ministro sin cartera. Todos los demás eran conservadores tradicionales: el Ministerio de Defensa, el de Relaciones Exteriores, el de Economía, todo en manos de hombres en quienes Papen y Hindenburg confiaban. «Lo tenemos», le dijo Papen a un amigo esa tarde. Su voz rebosaba confianza. «En 2 meses lo habremos empujado tan lejos contra la pared que chillará». Esa noche, mientras las antorchas nazis iluminaban Berlín en una procesión masiva que parecía no tener fin, mientras miles de camisas pardas marchaban cantando canciones de victoria, mientras el cielo se volvía naranja con el resplandor de las llamas, Franz von Papen se permitió un momento de triunfo. No sabía que acababa de cometer el error más catastrófico del siglo. No sabía que había abierto una puerta que nunca podría cerrarse. No sabía que estaba a punto de descubrir que hay hombres que no se dejan domesticar, fuerzas que no se dejan controlar, y que la arrogancia, por más bien vestida que esté, sigue siendo arrogancia. El diablo había entrado en la casa, y había entrado por invitación. Capítulo 3. La caja de Pandora. Los primeros días fueron casi decepcionantes en su normalidad. Hitler asistía a reuniones del gabinete con puntualidad prusiana. Escuchaba más de lo que hablaba. Parecía casi dócil. Papen lo observaba con esa satisfacción apenas disimulada de quien ve confirmadas sus expectativas. «Mira», parecía decir su expresión, «el león es solo un gato grande cuando sabes cómo manejarlo».
Las reuniones del gabinete se celebraban en la Cancillería del Reich, en esa sala de techos altos, donde retratos de antiguos cancilleres observaban desde las paredes. Papen se sentaba al lado de Hitler, tomaba notas, intervenía cuando lo consideraba necesario. Tenía acceso directo a Hindenburg, como había prometido. Cualquier decisión importante requería la aprobación del presidente. Todo parecía estar bajo control, pero había señales, pequeñas al principio, fáciles de ignorar si uno quería ignorarlas, y Papen quería ignorarlas. La primera fue la velocidad. Hitler se movía rápido, mucho más rápido de lo que Papen había anticipado. A solo 2 días de asumir el cargo, el 1 de febrero de 1933, Hitler consiguió que Hindenburg disolviera el Reichstag y convocara nuevas elecciones para marzo. La justificación era clara: necesitaban un parlamento que pudiera funcionar, no el caos permanente que había caracterizado a Weimar. Pero las elecciones significaban campaña, y la campaña significaba que Hitler podía movilizar a sus masas. «Es una jugada inteligente», le dijo Papen a un colega conservador que expresaba dudas. «Nuevas elecciones nos darán una mayoría conservadora sólida. Los nazis probablemente perderán apoyo ahora que están en el gobierno y tienen que enfrentar problemas reales en lugar de solo gritar desde afuera». Era una evaluación que demostraba cuán profundamente Papen malinterpretaba lo que estaba sucediendo. Hitler no estaba jugando el mismo juego que los políticos tradicionales. No le importaba perder apoyo popular si podía ganar control real del aparato del Estado, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Hermann Göring, ese antiguo as de la aviación convertido en lugarteniente de Hitler, había sido nombrado ministro del Interior de Prusia. En papel era un puesto menor, uno de esos huesos que se lanzan para mantener felices a los socios de coalición. Pero Prusia era el estado más grande de Alemania, y el ministro del Interior controlaba la policía. Göring entendió inmediatamente el poder que esto le otorgaba. En cuestión de días, Göring comenzó a purgar la policía prusiana. Oficiales que se consideraban poco confiables eran reemplazados por nazis leales, pero eso no era suficiente. El 22 de febrero, Göring creó una policía auxiliar compuesta por 50.000 miembros de las SA y las SS, 50.000 matones con uniformes pardos y brazaletes con esvásticas, ahora con autoridad oficial para arrestar, interrogar, mantener el orden. Papen debería haber visto la alarma. Acababan de legalizar a las bandas callejeras nazis, les habían dado placas y armas. Pero cuando algunos conservadores expresaron preocupación, Papen los tranquilizó. «Es temporal», decía. «Una medida de emergencia para las elecciones. Después podemos deshacerla». Siempre había una racionalización, siempre una razón para no preocuparse todavía. La noche del 27 de febrero de 1933, el edificio del Reichstag se incendió. Las llamas se elevaban hacia el cielo de Berlín, visibles desde kilómetros de distancia. El fuego devoraba el símbolo mismo de la democracia alemana, ese edificio imponente, donde, teóricamente, residía la soberanía del pueblo. Un joven comunista holandés, Marinus van der Lubbe, fue arrestado en el lugar. Afirmaba haber actuado solo, un acto de protesta individual, pero Hitler y Göring inmediatamente declararon que era el comienzo de un levantamiento comunista, una conspiración masiva para tomar el poder por la fuerza. No había evidencia, por supuesto, pero en un país al borde del pánico, la evidencia era opcional. Papen estaba en casa cuando recibió la noticia. Se vistió rápidamente y fue a la Cancillería. Hitler ya estaba allí, rodeado de sus hombres, su rostro iluminado por una excitación casi febril. «Es la providencia», declaraba Hitler. «Ahora nadie podrá detenernos». Esa misma noche,
Hitler presentó a Hindenburg un decreto de emergencia, el Decreto para la Protección del Pueblo y el Estado. En papel, era una respuesta al supuesto peligro comunista. En realidad, era la muerte certificada de la democracia alemana. El decreto suspendía todas las libertades civiles garantizadas por la Constitución de Weimar: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión, privacidad de correspondencia. Todo desaparecía. El gobierno podía arrestar a quien quisiera, por el tiempo que quisiera, sin cargos, sin juicio. Podía intervenir en los gobiernos estatales. Podía hacer prácticamente cualquier cosa en nombre de la emergencia. Hindenburg firmó. Confió en Papen, quien le aseguró que era necesario, y Papen confió en Hitler, quien prometió que era temporal. Las mentiras se apilaban una sobre otra, cada nivel creyendo estar usando al nivel inferior. El terror comenzó esa misma noche. 4.000 personas fueron arrestadas antes del amanecer, comunistas principalmente, pero también socialdemócratas, sindicalistas, intelectuales, periodistas, cualquiera que hubiera criticado a los nazis. Los llevaban a prisiones improvisadas, a sótanos de cuarteles de las SA, a lugares donde los gritos no podían ser escuchados por vecinos incómodos. La campaña electoral que siguió no fue una campaña en ningún sentido democrático. Los nazis controlaban las calles. Las reuniones de otros partidos eran interrumpidas por matones de las SA. Los periódicos de oposición eran cerrados o censurados. Los candidatos rivales eran golpeados, intimidados, arrestados bajo acusaciones inventadas. Papen observaba todo esto con creciente incomodidad, pero se decía a sí mismo que era temporal. Una vez que las elecciones pasaran, una vez que tuvieran una mayoría sólida, podrían restaurar la normalidad. Solo necesitaban superar este período difícil. Las elecciones del 5 de marzo de 1933 dieron a los nazis el 44% de los votos. No era la mayoría absoluta que Hitler quería, pero combinado con su socio de coalición, el Partido Nacional del Pueblo Alemán, tenían más del 50%. Era suficiente, pero Hitler quería más. Quería poder absoluto, sin las molestas restricciones de tener que negociar con socios de coalición o preocuparse por votos parlamentarios. Y para eso necesitaba cambiar la Constitución. Necesitaba una ley que le permitiera gobernar por decreto, ignorando completamente al Reichstag. Necesitaba la ley habilitante. El nombre oficial era la Ley para remediar la angustia del pueblo y el Reich. Otro título orwelliano que ocultaba su verdadero propósito. La ley otorgaría al gobierno el poder de aprobar leyes sin la participación del Reichstag por 4 años. En efecto, convertiría a Hitler en un dictador legal. Pero para cambiar la Constitución, Hitler necesitaba 2/3 de los votos en el Reichstag. Tenía su coalición conservadora, tenía a los nazis, pero no era suficiente. Necesitaba que otros partidos votaran por su propia irrelevancia. Aquí es donde el genio perverso de Hitler brilló. Primero, los diputados comunistas fueron arrestados o prohibidos de tomar sus asientos. Eso reducía el número total de votos necesarios. Luego, Hitler se dirigió a los otros partidos, especialmente al partido de centro, el Partido Católico al que Papen había pertenecido. El 23 de marzo de 1933, el Reichstag se reunió en la Ópera Kroll, porque el edificio del Parlamento todavía estaba siendo reparado después del incendio. Afuera, las SA formaban cordones amenazantes. Dentro, Hitler pronunció un discurso que mezclaba promesas con amenazas veladas. Prometió respetar los derechos de las iglesias. Prometió no usar sus nuevos poderes de manera arbitraria. Prometió que todo sería temporal.
Papen estaba sentado en la primera fila, escuchando. Parte de él debe haber sentido que algo estaba terriblemente mal, pero otra parte, la parte dominante, seguía aferrándose a la creencia de que esto era manejable. Después de todo, él era vicecanciller, tenía influencia sobre Hindenburg. Si Hitler se salía de control, podrían revertir todo esto. El partido de centro, después de agonizante deliberación, decidió votar a favor. Se habían tragado las promesas de Hitler, o quizás simplemente tenían demasiado miedo de las SA que los rodeaban. El único partido que votó en contra fue el Partido Socialdemócrata, cuyos líderes mostraron un coraje notable, sabiendo que probablemente pagarían por ello. La ley habilitante pasó con 441 votos a favor y solo 94 en contra. El Reichstag acababa de votar por su propia extinción. La democracia alemana se había suicidado legalmente. Papen votó a favor. Por supuesto que lo hizo. Había sido uno de los arquitectos del plan. Cuando salió de la ópera Kroll esa tarde, algunos reporteros le preguntaron si no temía haber dado demasiado poder a Hitler. Papen sonrió con esa confianza que ya comenzaba a sonar hueca. «El gobierno sigue siendo una coalición», respondió. «Todas las decisiones importantes requieren el acuerdo de todo el gabinete». Era una mentira, y Papen probablemente lo sabía. Pero admitir la verdad habría significado admitir su propio error catastrófico, y eso era algo que su ego no podía soportar. Los meses siguientes fueron una clase magistral en cómo desmantelar una democracia desde adentro. Hitler no necesitaba golpes de Estado dramáticos ni batallas callejeras masivas. Tenía algo mejor: legalidad. Cada paso que daba podía justificarse citando alguna ley, algún decreto, alguna medida de emergencia. Los sindicatos fueron disueltos el 2 de mayo, no prohibidos abruptamente, sino incorporados al Frente Laboral Alemán, una organización controlada por los nazis. Los trabajadores mantuvieron sus empleos, pero perdieron su capacidad de organizarse, de negociar, de resistir. Los partidos políticos comenzaron a disolverse. Algunos lo hicieron voluntariamente, viendo lo que se avecinaba. Otros fueron prohibidos. Para julio de 1933 solo quedaba el partido nazi. Alemania era oficialmente un estado de partido único. Los gobiernos estatales, esos bastiones de autonomía regional que habían caracterizado a Alemania desde siempre, fueron coordinados, un término burocrático agradable para lo que era esencialmente una toma de control. Cada estado recibió un Reichsstatthalter, un gobernador del Reich, usualmente un nazi leal. El federalismo alemán, que había sobrevivido siglos, murió en meses, y Papen asistía a reuniones del gabinete que se volvían cada vez más irrelevantes. Hitler ya no pedía opiniones, simplemente informaba decisiones. Cuando Papen intentaba objetar, Hitler lo ignoraba cortésmente. Cuando Papen amenazaba con quejarse con Hindenburg, Hitler le recordaba amablemente que cualquier crisis política perjudicaría a todos, incluido Papen. El anciano presidente Hindenburg se estaba deteriorando. A sus 86 años, pasaba más tiempo en su finca en Prusia Oriental que en Berlín. Cuando Papen lo visitaba para expresar preocupaciones, Hindenburg lo escuchaba con esa cortesía distante de quien ya no tiene energía para pelear. «Confío en usted para manejar la situación», le decía. Pero ambos sabían que la situación ya no podía ser manejada. Hubo un momento, en junio de 1933, cuando Papen intentó hacer algo. Pronunció un discurso en la Universidad de Marburg, un discurso escrito por su asistente Edgar Jung, que criticaba veladamente la dirección que estaba tomando el régimen. Habló de la necesidad de restaurar libertades, de limitar el poder del Estado,
de recordar los valores cristianos y conservadores. El discurso fue notable por su valentía. También fue completamente inefectivo. Göring prohibió su publicación. Los periódicos que intentaron imprimirlo fueron cerrados. Edgar Jung, el autor, fue advertido de que estaba en terreno peligroso, y Papen recibió una visita de Hitler. La conversación fue civilizada, casi amistosa. Hitler no amenazó abiertamente, no necesitaba hacerlo. Simplemente expresó su decepción de que su vicecanciller y socio estuviera malinterpretando los objetivos del gobierno. Le recordó a Papen cuánto habían logrado juntos. Le sugirió que quizás sería mejor evitar malentendidos en el futuro. Papen salió de esa reunión habiendo aprendido una lección importante. Su poder era ilusorio. Tenía el título de vicecanciller, pero no tenía poder real. Hitler lo había superado completamente, y el establishment conservador que Papen representaba había sido reducido a observadores impotentes de su propia marginación. Pero lo peor estaba por venir. La noche del 30 de junio de 1934, Hitler ejecutó la purga que pasaría a la historia como la noche de los cuchillos largos. El objetivo oficial eran los líderes de las SA, acusados de planear un golpe. Ernst Röhm, el jefe de las SA y viejo camarada de Hitler, fue arrestado y ejecutado. Cientos más corrieron la misma suerte. Pero Hitler aprovechó la oportunidad para saldar cuentas más amplias. Entre los asesinados estaba Edgar Jung, el hombre que había escrito el discurso de Marburg de Papen. También Herbert von Bose, el secretario de prensa de Papen, y el general Kurt von Schleicher, el antiguo canciller que Papen había ayudado a derrocar, junto con su esposa. Asesinaron a la esposa de Schleicher delante de él cuando intentó protegerlo. Murió en su propia casa, acribillada por las SS. Era un mensaje claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera las esposas, ni siquiera en sus propios hogares. Papen estaba en su oficina cuando llegaron los hombres de las SS. No lo arrestaron, no lo mataron. Simplemente lo confinaron en su casa bajo protección. Durante 3 días, Franz von Papen, vicecanciller del Reich alemán, fue prisionero en su propia residencia, sin saber si viviría para ver el amanecer. Cuando finalmente lo liberaron, su primer acto debería haber sido renunciar. Debería haber denunciado públicamente el régimen, debería haber usado su prestigio restante para advertir al mundo. En cambio, fue a ver a Hitler. La reunión fue breve. Hitler expresó su pesar por el lamentable malentendido. Aseguró a Papen que nunca había estado en peligro real, que la protección había sido por su propia seguridad. Le ofreció un nuevo puesto, embajador en Viena, un exilio dorado, lejos de Berlín, lejos del centro del poder. Papen aceptó. Aceptó porque la alternativa podría haber sido una bala en la nuca en algún sótano de las SS. Aceptó porque su vanidad no podía soportar la idea de admitir públicamente cuán espectacularmente había fracasado. Aceptó porque, en el fondo, todavía creía que podía ser útil, que podía influir desde dentro, que el juego aún no había terminado. Antes de partir hacia Viena, Papen tuvo una última reunión con Hindenburg. El anciano mariscal estaba muriendo, consumido por el cáncer. Yacía en su cama, apenas consciente, rodeado de médicos y ayudantes que susurraban en las esquinas. «Lo siento», murmuró Hindenburg cuando Papen se acercó. No estaba claro por qué se disculpaba. ¿Por nombrar a Hitler? ¿Por confiar en Papen? ¿Por no haber sido lo suficientemente fuerte para detener lo que ahora parecía imparable? Papen no respondió. ¿Qué podía decir? Que él también lo sentía no cambiaría nada. Que había estado equivocado no devolvería la vida a los muertos.
que había creído poder controlar fuerzas que no entendía, no haría que esas fuerzas desaparecieran. El 2 de agosto de 1934, Hindenburg murió. A las pocas horas, Hitler fusionó los cargos de presidente y canciller, convirtiéndose en Führer y canciller del Reich. Las Fuerzas Armadas, ese último bastión de poder independiente, prestaron juramento de lealtad personal a Hitler, no a Alemania, no a la Constitución, sino a Adolf Hitler como persona. Franz von Papen estaba en Viena cuando recibió la noticia. Se paró junto a la ventana de su residencia, mirando las calles de la capital austriaca, y debe haber sentido el peso completo de lo que había hecho. Había abierto la puerta, había facilitado cada paso. Había creído que podía danzar con el diablo y dictar los pasos. La caja de Pandora estaba abierta, y todos los horrores del mundo antiguo parecían pequeños comparados con lo que acababa de ser liberado sobre Europa. Capítulo 4. El embajador del infierno. Viena en 1934 era una ciudad herida. La capital del antiguo imperio austrohúngaro, ese coloso que había dominado Europa central, ahora era apenas la cabeza demasiado grande de un cuerpo amputado. Austria había quedado reducida a un país pequeño, pobre, dividido, y Franz von Papen llegaba como embajador con una misión que no se atrevía a pronunciar en voz alta: preparar el terreno para que Hitler se tragara su país natal. La ironía era deliciosa en su amargura. Papen, el hombre que había creído que podía usar a Hitler, ahora era usado por él. El exilio dorado era todavía un exilio. Cada mañana se despertaba en una residencia elegante, rodeado de sirvientes, con acceso a los mejores círculos sociales vieneses, y cada noche se acostaba sabiendo que era irrelevante. Pero Papen no era hombre que se rindiera fácilmente. Si no podía ser el titiritero, al menos sería útil. Si no podía controlar a Hitler, al menos podría servir sus intereses y quizás, solo quizás, recuperar algo de influencia. Era la lógica del adicto al poder. Siempre hay una apuesta más, siempre hay una oportunidad más. Austria estaba gobernada por Engelbert Dollfuss, un canciller católico y conservador que había establecido su propia pequeña dictadura para evitar tanto a los nazis austriacos como a los socialdemócratas. Era bajo de estatura, no llegaba al 1,60 m, y sus enemigos se burlaban llamándolo Millimetternich, pero era obstinado, decidido a mantener la independencia austriaca. Los nazis austriacos odiaban a Dollfuss con pasión, querían el Anschluss, la unión con Alemania. Era su sueño, su obsesión, y Hitler, desde Berlín, los alentaba con recursos, con promesas, con la certeza de que algún día Austria volvería al redil alemán. El 25 de julio de 1934, apenas semanas después de la llegada de Papen, un grupo de nazis austriacos vestidos con uniformes de policía asaltó la Cancillería en Viena. Encontraron a Dollfuss y le dispararon en la garganta. Lo dejaron desangrarse durante horas, negándole un médico, negándole un sacerdote. Murió en el suelo de su propia oficina, ahogándose en su propia sangre. El golpe fracasó. El ejército austriaco permaneció leal. El gobierno resistió, los golpistas fueron capturados, pero el mensaje era claro: los nazis no se detendrían. Papen fue llamado a declarar. ¿Sabía algo del golpe? ¿Había ayudado a los conspiradores? Negó todo con la indignación ensayada de un diplomático profesional. Quizás decía la verdad, quizás no. En ese punto, la verdad era tan maleable como todo lo demás en su vida. Hitler, públicamente, condenó el golpe. Expresó su consternación por el asesinato de Dollfuss. Era mentira, por supuesto. Pero en 1934,
Hitler todavía no era lo suficientemente fuerte para desafiar abiertamente a las potencias europeas. Austria tendría que esperar. Papen permaneció en Viena, construyendo contactos, susurrando en los oídos correctos. Trabajaba con nazis austriacos, con conservadores que temían al comunismo más de lo que temían a Hitler, con empresarios que veían oportunidades en una eventual unión con Alemania. Era paciente, meticuloso. La diplomacia era su elemento natural, mucho más que la política interna. Mientras tanto, en Alemania, el régimen se consolidaba. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de su ciudadanía, los convirtieron legalmente en no personas. Papen leía los decretos en los periódicos y se decía a sí mismo que exageraban, que no podía ser tan malo, que eventualmente la razón prevalecería. Es fascinante cómo la mente humana puede racionalizar lo irracional. Papen era católico, había sido educado en valores cristianos de caridad y dignidad humana. Pero cuando esos valores chocaban con su ambición, con su necesidad de permanecer relevante, siempre eran los valores los que cedían. En 1936, Hitler remilitarizó Renania, violando el Tratado de Versalles. Las tropas alemanas marcharon hacia la zona desmilitarizada mientras el mundo contenía la respiración. Francia podría haber intervenido, Inglaterra podría haber protestado. No hicieron nada. Hitler había apostado y ganado. Papen observaba desde Viena. Cada victoria de Hitler hacía más inevitable el Anschluss. Austria no podría resistir sola, y los austriacos mismos estaban divididos. Muchos, especialmente entre los jóvenes, veían a la Alemania nazi como el futuro, como la respuesta a todas las humillaciones de la posguerra. El nuevo canciller austriaco, Kurt Schuschnigg, era más flexible que Dollfuss, pero igualmente determinado a mantener la independencia. Papen lo cortejó con la habilidad de un seductor profesional. Almuerzos, cenas, conversaciones aparentemente casuales sobre historia, cultura, el destino natural de los pueblos germánicos. No se trata de conquista, le decía Papen a Schuschnigg, sobre vinos que costaban más que el salario mensual de un trabajador. Se trata de hermandad. Somos un pueblo, ¿no es cierto? Divididos por fronteras artificiales, pero unidos por sangre, por lengua, por cultura. Schuschnigg escuchaba cortésmente. Era demasiado inteligente para creer completamente, pero no lo suficientemente fuerte para rechazar completamente. Austria necesitaba tiempo, necesitaba aliados. Si jugar el juego de Papen le compraba meses de independencia, jugaría. En febrero de 1938, Hitler convocó a Schuschnigg a Berchtesgaden, su retiro alpino. La reunión fue una obra maestra de intimidación. Hitler gritó, amenazó, exigió. Schuschnigg debía legalizar el partido nazi austriaco. Debía nombrar nazis en posiciones clave. Debía convertir a Austria en un estado satélite de facto. Papen estuvo presente, naturalmente. Observó mientras Hitler destrozaba psicológicamente a Schuschnigg. Observó mientras el canciller austriaco, pálido y tembloroso, firmaba acuerdos que significaban el fin de la independencia austriaca. Y Papen no dijo nada, no protestó, no objetó, solo observó. Schuschnigg hizo un último intento desesperado. Anunció un referéndum para el 9 de marzo. ¿Debería Austria permanecer independiente? Esperaba que el patriotismo austriaco, el miedo al nazismo, le dieran una victoria. Hitler entró en pánico. Un voto a favor de la independencia arruinaría sus planes. Así que el 11 de marzo dio un ultimátum: cancelar el referéndum o enfrentar la invasión. Schuschnigg, sabiendo que Austria no tenía esperanza militar, renunció. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera.
No hubo resistencia. En muchos lugares fueron recibidas con flores y vítores. Los nazis austriacos salieron de las sombras, se pusieron sus brazaletes con esvásticas, comenzaron a ajustar cuentas con sus enemigos. Papen estaba en Viena cuando Hitler llegó. El Führer entró en la ciudad de su juventud como un conquistador. 300.000 personas llenaron la Heldenplatz para escucharlo declarar el Anschluss. Austria había dejado de existir. Ahora era Ostmark, la marca oriental del Reich. La violencia comenzó inmediatamente. Judíos forzados a limpiar las calles con cepillos de dientes mientras multitudes se burlaban, sinagogas vandalizadas, arrestos masivos. Los vieneses, esa gente supuestamente civilizada, que se consideraban más cultos que los alemanes del norte, demostraron que el sadismo no conoce fronteras culturales. Papen observaba todo esto y redactaba informes diplomáticos en un lenguaje cuidadosamente neutro. La transición se está desarrollando sin mayores incidentes, escribía. Era mentira, pero una mentira conveniente. La verdad habría requerido acción, y la acción habría requerido coraje. Su misión en Viena había terminado. Ya no había una Austria independiente ante la cual ser embajador. Hitler le ofreció otro puesto, embajador en Turquía, otro exilio dorado, más lejos todavía del centro del poder. Antes de partir, Papen caminó por las calles de Viena una última vez, vio tiendas con ventanas rotas, vio grafiti antisemita en las paredes, vio policías alemanes donde antes había policías austriacos. Había ayudado a que esto sucediera, había preparado el terreno, había facilitado los contactos, había tranquilizado a los escépticos. ¿Sentía culpa? ¿Remordimiento? Si lo hacía, nunca lo admitió. Para hombres como Papen, la culpa era un lujo que no podían permitirse. Admitir error era admitir debilidad, y la debilidad significaba irrelevancia final. Ankara lo esperaba. Otro capítulo en una carrera que había pasado de triunfo a tragedia, sin que él pareciera darse cuenta de la transición. Capítulo 5. El último baile. Turquía en 1938 era un país que intentaba desesperadamente mirar hacia el futuro, mientras el pasado le tiraba de las piernas. Mustafa Kemal Atatürk había muerto ese año, dejando un legado de modernización forzada y occidentalización. Su sucesor, Ismet İnönü, navegaba las traicioneras aguas de la neutralidad mientras Europa se deslizaba hacia la guerra. Franz von Papen llegó a Ankara como embajador del Reich en abril de 1939. Tenía 60 años. La mayoría de los hombres de su edad estarían pensando en la jubilación, en pasar tiempo con nietos, en escribir memorias autocomplacientes. Papen todavía creía que tenía un papel importante que jugar. Su misión era clara: mantener a Turquía neutral cuando comenzara la guerra. Mejor aún, atraerla a la órbita alemana. Turquía controlaba los estrechos que conectaban el Mar Negro con el Mediterráneo. Tenía frontera con la Unión Soviética. Era, en términos estratégicos, un premio invaluable. Los británicos enviaron a su propio embajador, Sir Hugh Knatchbull Hugessen. Lo que siguió fue una guerra de sombras, una competencia de sobornos, propaganda y manipulación. Papen sobornaba a periodistas turcos, financiaba publicaciones pro-alemanas, cultivaba amistades entre oficiales militares. Los británicos hacían lo mismo desde el otro lado. Era casi cómico en su absurdidad. Dos viejos aristócratas, uno alemán y otro inglés, jugando al espionaje en un país que principalmente quería que los dejaran en paz. Se cruzaban en recepciones diplomáticas, intercambiaban cortesías gélidas y cada uno intentaba sabotear los esfuerzos del otro. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia.
La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Papen envió telegramas efusivos a Berlín, asegurándole a Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores, que Turquía permanecería neutral. Omitió mencionar que los turcos estaban negociando simultáneamente con los británicos. El 19 de octubre, Turquía firmó un tratado de asistencia mutua con Gran Bretaña y Francia. Era un golpe devastador para Papen. Había fracasado en su misión principal, pero argumentaba, en sus telegramas cada vez más desesperados a Berlín, que el tratado era solo en papel, que Turquía nunca realmente entraría en la guerra, que él todavía podía asegurar su neutralidad de facto. Parcialmente tenía razón. Turquía nunca entró activamente en la guerra del lado aliado. Inonu era demasiado astuto para eso. Jugaba a ambos lados, aceptaba ayuda económica de británicos y alemanes y esperaba que la tormenta pasara sin arrasar a su país. Pero Papen no estaba en Ankara solo por razones diplomáticas. También era un objetivo. Los británicos sabían que era un activo valioso para los alemanes. Si pudieran eliminarlo, los intentos de asesinato comenzaron en 1941. El 24 de febrero de ese año, Papen salía de la embajada alemana cuando una bomba explotó. La onda expansiva lo lanzó al suelo, vidrios volaron, el automóvil quedó destrozado. Milagrosamente, Papen sobrevivió con solo heridas menores. Su chofer no tuvo tanta suerte. Papen se levantó del suelo, cubierto de polvo y sangre que no era suya, y su primer pensamiento no fue terror, sino indignación. ¿Cómo se atrevían? ¿Asesinar a un embajador? Era contrario a todas las normas de la civilización. La ironía era tan densa que podría cortarse con cuchillo. El hombre que había facilitado el ascenso del régimen más bárbaro del siglo XX estaba indignado porque alguien violaba las normas diplomáticas. Hubo más intentos, bombas en su residencia, emboscadas planeadas que fallaron por minutos. Los servicios de inteligencia británicos querían a Papen muerto y no eran sutiles al respecto. Pero Papen tenía suerte, una suerte casi obscena. Cada vez algo salía mal para los asesinos. Una bomba que no explotaba correctamente, un informante que advertía a último momento. El destino parecía proteger a este hombre que había ayudado a desatar tanto horror. Mientras esquivaba balas en Ankara, la guerra se desarrollaba en Europa. Francia cayó en 1940. Los británicos resistían solos. En 1941, Hitler invadió la Unión Soviética. Millones morían en el frente oriental. Las cámaras de gas comenzaban a funcionar en Polonia. Papen recibía noticias fragmentadas, leía informes censurados, escuchaba rumores que parecían demasiado horribles para ser ciertos. ¿Campos de exterminio? ¿Asesinatos industrializados? Seguramente era propaganda enemiga. O si algo de eso era cierto, eran excesos locales, no política oficial. Es imposible saber cuánto sabía realmente. Los hombres como Papen son expertos en no saber lo que no quieren saber. Desarrollan una ceguera voluntaria, una capacidad de mirar directamente a la evidencia y no ver nada incómodo. Porque ver significaría tener que decidir, y decidir significaría tener que actuar, y actuar significaría riesgo. En 1943, los agentes de inteligencia alemanes en Ankara comenzaron a detectar una operación masiva de espionaje. Alguien dentro de la embajada británica estaba filtrando documentos ultrasecretos, planes de batalla, movimientos de tropas, información sobre el día D. Era un tesoro de inteligencia. El responsable era Eliesa Bazna, el mayordomo albanés del embajador británico. Lo llamaban Cícero. Fotografiaba documentos del escritorio de su jefe y los vendía a los alemanes por dinero. Era espionaje clásico.
motivado no por ideología sino por avaricia pura. Papen estaba fascinado. Aquí había algo que entendía perfectamente: traición por beneficio personal. Se reunió personalmente con Cícero, coordinó los pagos, envió los documentos a Berlín. Creía que había ejecutado el golpe de inteligencia del siglo. Berlín no le creyó. Pensaban que era demasiado bueno para ser cierto, que debía ser desinformación británica. Los documentos de Cícero fueron archivados y mayormente ignorados. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía, lo hicieron sin que los alemanes hubieran usado la inteligencia que podría haberlos advertido. Papen nunca supo que su gran triunfo de espionaje había sido desperdiciado por la paranoia y la incompetencia de su propio gobierno. Enviaba telegramas congratulándose por su éxito, mientras Berlín los archivaba con aburrimiento. Para 1944 era obvio que Alemania estaba perdiendo. El ejército soviético avanzaba desde el este, los aliados desde el oeste. Las ciudades alemanas ardían bajo bombardeos día y noche. El Reich de los 1000 años que Hitler había prometido no duraría ni 12. Papen comenzó a hacer lo que había hecho toda su vida: buscar la salida. Estableció contactos secretos con elementos turcos que tenían conexiones con los aliados. Dejaba caer insinuaciones de que él personalmente siempre había sido escéptico del nazismo, que había intentado moderar a Hitler, que era víctima más que colaborador. Era una mentira tan descarada que casi merecía admiración por su audacia, pero Papen la contaba con tal convicción que algunas personas casi le creían. Después de todo, ¿no había sobrevivido a la noche de los cuchillos largos? ¿No había sido marginado por Hitler? Convenientemente, olvidaba mencionar que había sido él quien puso a Hitler en el poder en primer lugar. En julio de 1944, oficiales alemanes intentaron asesinar a Hitler con una bomba en su cuartel general en Prusia Oriental. El atentado del 20 de julio falló. Hitler sobrevivió y desató una purga masiva. Miles fueron arrestados, torturados, ejecutados. Papen, en Ankara, esperó ansiosamente noticias. ¿Lo vincularían los conspiradores con su nombre? ¿Vendrían a arrestarlo? Pasaron días de angustia. Finalmente, recibió confirmación. Su nombre no había surgido. Los conspiradores no confiaban en él lo suficiente como para incluirlo en sus planes. Irónicamente, su irrelevancia lo había salvado. La guerra terminó en mayo de 1945. Hitler se suicidó en su búnker mientras Berlín ardía. El Reich, que se suponía duraría 1000 años, había durado 12. 50 millones de personas habían muerto. Europa estaba en ruinas. Papen estaba en Ankara cuando recibió la noticia. Permaneció sentado en su oficina durante largo tiempo, mirando por la ventana las colinas de Anatolia. ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Sentía responsabilidad? ¿Alivio de haber sobrevivido? ¿Miedo por lo que vendría? Los aliados llegaron a buscarlo en septiembre. No fue dramático. No hubo persecución. Simplemente presentaron papeles diplomáticos exigiendo su extradición. Los turcos, ansiosos por congraciarse con los vencedores, no objetaron. Franz von Papen fue arrestado y enviado a Nuremberg, donde lo esperaba juicio junto con los otros líderes nazis sobrevivientes. A sus 66 años, finalmente tendría que responder por lo que había hecho, o al menos eso esperaban los fiscales. Papen tenía otros planes. Capítulo 6. El juicio del siglo Nuremberg. En 1945 era una ciudad fantasma. La misma ciudad donde Hitler había organizado sus rallies gigantescos, donde cientos de miles habían coreado su nombre bajo las luces de 1000 antorchas, ahora era escombros humeantes. El Palacio de Justicia había sobrevivido, casi intacto.
como si el destino hubiera preservado este edificio específicamente para lo que estaba por venir. Franz von Papen fue encerrado en una celda pequeña y fría. Por primera vez en su vida aristocrática, compartía espacio con sus inferiores sociales. En la celda de al lado estaba Hermann Göring, el otrora poderoso Reichsmarschall, ahora un adicto a la morfina en retirada. Abajo estaba Rudolf Hess, la mente rota del adjunto de Hitler. Alrededor, los restos del liderazgo nazi. El 20 de noviembre de 1945 comenzó el juicio. 24 acusados originalmente, aunque solo 21 llegarían a juicio. Los cargos eran monstruosos en su alcance: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el genocidio industrializado de 6 millones de judíos, la muerte de millones más en campos de concentración, la destrucción de ciudades enteras, la esclavización de poblaciones completas. Papen se sentó en el banquillo de los acusados con su habitual compostura aristocrática. Vestía un traje oscuro impecable, su postura erguida, su expresión de leve aburrimiento, como si todo esto fuera un malentendido que pronto se aclararía. No usaba el monóculo que había caracterizado sus años de poder, pero su actitud seguía siendo la misma. Él no pertenecía aquí. Los fiscales presentaron evidencia durante meses: documentos, testimonios, películas. Había filmaciones de campos de concentración liberados, montañas de cadáveres, esqueletos vivientes mirando a la cámara con ojos que habían visto el infierno. Había documentos que mostraban la planificación meticulosa del Holocausto. Había testimonios de supervivientes que describían horrores que la mente humana apenas podía procesar. Papen observaba las pantallas con expresión impasible. Cuando le preguntaron sobre el Holocausto, respondió con indignación ensayada: no sabía nada de esto, nada. Si hubiera sabido, habría protestado inmediatamente. Era la defensa de casi todos los acusados: ignorancia. De alguna manera, los líderes del régimen nazi afirmaban no saber nada sobre el proyecto central de ese régimen. Habían estado en posiciones de poder, tenían acceso a información privilegiada, pero el asesinato de millones había pasado completamente desapercibido para ellos. La estrategia legal de Papen era brillante en su simplicidad. Él nunca había sido realmente un nazi. Era un conservador que había intentado moderar al régimen desde dentro. Había sido marginado, había sobrevivido a la noche de los cuchillos largos, había sido enviado al exilio diplomático. Era una víctima, no un perpetrador. Su abogado, el doctor Egon Kubushok, argumentaba que Papen había actuado como un freno al radicalismo nazi, que su discurso de Marburg había sido un acto de valentía, que sus años como embajador lo habían mantenido alejado de las decisiones críticas, que no había participado en ninguna atrocidad directa, y técnicamente tenía razón. Papen nunca había operado una cámara de gas, nunca había disparado a un judío en un foso, nunca había participado en reuniones donde se planificó el Holocausto. Sus manos, en el sentido literal, estaban limpias de sangre. El fiscal jefe británico, Sir Hartley Shawcross, no se dejaba engañar. En su alegato de clausura, señaló directamente a Papen. Este hombre, con su astucia política y su prestigio aristocrático, hizo posible todo lo demás. Sin él, Hitler habría permanecido como un agitador callejero. Con él, Hitler llegó al poder. Todo lo que siguió, cada horror, cada muerte, cada lágrima, fluye de esa decisión tomada en enero de 1933. Pero probar ese argumento legalmente era otra cuestión. Los estatutos del tribunal se enfocaban en crímenes específicos: planificar guerras de agresión, violar leyes de guerra, cometer genocidio. La torpeza política, por más catastrófica que fuera,
no era un crimen bajo las leyes internacionales. Papen testificó en su propia defensa durante días. Era un testigo excepcional, calmado, articulado, aparentemente sincero. Admitió errores de juicio, pero negó intención criminal. Sí, había subestimado a Hitler. Sí, había creído ingenuamente que podía ser controlado. Pero todo lo había hecho con las mejores intenciones, intentando salvar a Alemania del comunismo y el caos. ¿Entonces usted no se arrepiente de haber puesto a Hitler en el poder?, preguntó el fiscal. Papen hizo una pausa. Era una trampa obvia. Si decía que no se arrepentía, parecería un nazi sin remordimiento. Si decía que sí, estaría admitiendo responsabilidad. Me arrepiento profundamente, dijo finalmente, de que mis esfuerzos por crear un gobierno estable resultaran en consecuencias tan terribles. Pero en ese momento, con la información que tenía, creí estar sirviendo a mi país. Era la respuesta perfecta. Suficiente humildad para parecer sincero, suficiente distancia para negar culpabilidad legal. Göring, en contraste, no ofrecía disculpas. Defendía al régimen, desafiaba a los fiscales, argumentaba que solo habían perdido una guerra y que los vencedores escribían las leyes. Era repugnante pero al menos honesto en su maldad. Papen era diferente. Ofrecía la repugnancia envuelta en modales elegantes. Los meses pasaban. El invierno dio paso a la primavera. En las celdas, los acusados conversaban, peleaban, formaban alianzas. Göring dominaba como siempre había hecho, el Alfa incluso en cautiverio. Papen permanecía apartado. Conversaba principalmente con otros conservadores como Schacht, el antiguo ministro de Economía, otro que argumentaba haber sido solo un técnico sin responsabilidad moral. El 30 de septiembre de 1946, los jueces entregaron sus veredictos. La sala estaba en silencio absoluto. Uno por uno, los acusados se levantaban para escuchar su destino. Göring, culpable de todos los cargos, muerte por ahorcamiento. Ribbentrop, culpable, muerte. Keitel, culpable, muerte. La letanía de condenas continuaba. 12 hombres sentenciados a muerte, 3 a cadena perpetua, 4 a penas de prisión. Finalmente llegó el turno de Papen. Se levantó, su expresión cuidadosamente controlada. El juez británico, Lord Lawrence, leyó el veredicto. No culpable. Un murmullo recorrió la sala. Papen no mostró emoción, pero algo en sus hombros se relajó. El tribunal había decidido que, aunque su papel en traer a Hitler al poder fue deplorable y demostró extrema estupidez política, no constituía un crimen bajo los estatutos del tribunal. Era técnicamente correcto, pero moralmente obsceno. El facilitador principal del régimen nazi caminaba libre mientras otros que habían sido sus subordinados iban a la horca. Los fiscales rusos protestaron furiosamente. Exigían reconsideración, pero el veredicto era final. Papen sería liberado. Göring se suicidó con cianuro horas antes de su ejecución programada. Tenía la última palabra incluso en la muerte. Los otros fueron ahorcados el 16 de octubre de 1946. Sus cuerpos fueron cremados y sus cenizas esparcidas en un río, para que no hubiera tumbas que pudieran convertirse en santuarios. Papen observó desde su celda mientras se llevaban a los condenados. ¿Sintió alivio? ¿Culpa? ¿Gratitud por su suerte? Nunca lo dijo. Para hombres como él, las emociones eran debilidades que no se admitían, pero su libertad fue breve. Las autoridades alemanas de la zona de ocupación americana lo arrestaron inmediatamente. Tendrían su propio juicio, su propia oportunidad de juzgar al hombre que había vendido su democracia. Capítulo 7. La máscara cae. El Tribunal de Desnazificación en Nuremberg no tenía la grandeza del juicio internacional. Era más pequeño, más local,
pero en algunos sentidos más personal. Aquí no se juzgaban crímenes contra la humanidad, sino crímenes contra Alemania. Y Franz von Papen era acusado de ser un criminal de guerra principal bajo las leyes de desnazificación alemanas. El juicio comenzó en enero de 1947. Papen, ahora con 67 años, parecía más viejo. La absolución en Nuremberg no le había dado paz, sino solo un respiro temporal. Y este tribunal era diferente. Los jueces eran alemanes, las víctimas eran alemanas. No podría esconderse detrás de tecnicismos legales internacionales. La evidencia se acumulaba. Cartas que había escrito apoyando políticas nazis, discursos donde había alabado a Hitler, documentos mostrando su rol en el Anschluss de Austria, testimonios de sus propios ayudantes sobre conversaciones privadas donde había expresado apoyo al régimen. Pero yo fui víctima también, protestaba Papen. Mis colaboradores fueron asesinados en la noche de los cuchillos largos. Fui enviado al exilio. Sobreviví a múltiples intentos de asesinato. Sí, respondió el fiscal, pero usted sobrevivió porque seguía siendo útil al régimen. Si realmente hubiera sido un opositor, ¿por qué Hitler lo mantuvo como embajador? ¿Por qué confió en usted misiones delicadas en Austria y Turquía? Era una pregunta que Papen no podía responder satisfactoriamente. La verdad era obvia. Había sido colaborador durante todo el tiempo. Había servido a Hitler voluntariamente y solo ahora, en la derrota, intentaba reinventarse como resistente secreto. El 24 de febrero de 1947, el tribunal emitió su veredicto, culpable. Papen fue sentenciado a 8 años de trabajos forzados en un campo de trabajo alemán. Además, el 50% de su considerable fortuna sería confiscada. Era una sentencia sorprendentemente dura. Los jueces habían visto a través de sus mentiras, habían rechazado su narrativa de víctima noble. Franz von Papen, el aristócrata que nunca había realizado trabajo manual en su vida, pasaría sus últimos años rompiendo piedras. Apeló inmediatamente, y aquí, la suerte que lo había acompañado toda su vida volvió a manifestarse. El sistema de desnazificación alemán estaba sobrecargado. Había millones de casos, miles de apelaciones. Las potencias ocupantes comenzaban a perder interés. La Guerra Fría estaba comenzando y Alemania Occidental sería necesaria como aliado contra los soviéticos. En enero de 1949, un tribunal de apelación redujo su clasificación. Ya no era criminal de guerra principal, sino simplemente culpable. Su sentencia fue reducida a tiempo servido. Había pasado menos de 2 años en prisión. Su fortuna fue mayormente restaurada. Papen salió de prisión en 1949 como un hombre libre. Tenía 70 años. La mayoría de las personas a esa edad buscarían retiro tranquilo, reconciliación con el pasado, quizás alguna forma de expiación. Papen eligió otro camino. Dedicaría el resto de su vida a limpiar su reputación. Publicó sus memorias en 1952. Memorias las tituló con la grandiosa simplicidad característica de su ego. 500 páginas donde se pintaba como el héroe trágico de la historia alemana. El hombre que había intentado salvar la democracia de Weimar, que había tratado de moderar a Hitler, que había sido víctima de fuerzas que no podía controlar. Las mentiras eran tan descaradas que incluso algunos de sus antiguos aliados conservadores se sintieron obligados a criticarlo. Pero Papen las defendía con la convicción del autoproclamado mártir. Daba entrevistas, escribía artículos, demandaba a cualquiera que lo llamara nazi. Nunca fui nazi, insistía una y otra vez. Fui un conservador alemán que cometió un error de juicio, pero mis intenciones siempre fueron honorables. La Alemania de posguerra
estaba ocupada reconstruyendo, no revisitando el pasado. Muchos querían olvidar, seguir adelante, crear una nueva identidad nacional que no estuviera manchada por el nazismo. En ese ambiente, un aristócrata encantador que ofrecía una narrativa alternativa encontraba audiencia dispuesta. Papen se convirtió en una figura peculiar en la sociedad de Alemania Occidental. No era exactamente respetado, pero tampoco era paria. Asistía a eventos católicos, escribía para publicaciones conservadoras, se presentaba como voz de sabiduría política. En 1959, con 80 años, fue invitado a una celebración en el Vaticano. El Papa Juan XXIII lo recibió cortésmente, como lo haría con cualquier católico prominente. La fotografía del encuentro fue usada por Papen como evidencia de su rehabilitación moral. Si el Papa lo recibía, argumentaba, claramente no podía ser el villano que sus críticos afirmaban. Era una lógica absurda, pero funcionaba con algunos. La capacidad humana para el autoengaño es ilimitada, y Papen era su maestro. Sus últimos años transcurrieron en su propiedad familiar en Westfalia, rodeado de sirvientes, viviendo del dinero que había recuperado. Daba paseos por los jardines donde había jugado de niño. Recibía visitantes selectos. Escribía cartas a periódicos defendiendo su legado. Nunca, ni una sola vez en público, admitió responsabilidad real por lo que había hecho. Nunca dijo, ayudé a destruir la democracia alemana y facilité el ascenso del régimen más asesino de la historia. La admisión más cercana que ofreció fue, con la perspectiva del tiempo, quizás subestimé el peligro que representaba Hitler. Subestimé, como si hubiera sido un error menor de cálculo, no una catástrofe moral. En 1969, a los 90 años, todavía daba entrevistas. Su mente permanecía aguda, su memoria selectiva funcionaba perfectamente. Recordaba cada detalle que lo favorecía. Olvidaba convenientemente todo lo demás. ¿Se arrepiente de haber puesto a Hitler en el poder?, le preguntó un joven periodista. Papen lo miró con esos ojos que habían visto el ascenso y caída de un imperio. Me arrepiento de que la situación fuera tan desesperada que parecía necesario, pero alguien tenía que actuar. Alguien tenía que intentar salvar a Alemania del caos. Era la misma respuesta que había dado en Nuremberg más de 20 años atrás. No había aprendido nada, o quizás había aprendido todo, pero se negaba a admitirlo. Murió el 2 de mayo de 1969, en su cama, rodeado de familia. Tenía 89 años. Había vivido una vida completa. Había visto el siglo XX desplegarse con todas sus promesas y horrores. Había ayudado a dar forma a ese siglo de maneras que aseguraban que su nombre nunca sería olvidado. Su funeral fue pequeño, privado. No hubo honores de Estado. No hubo multitudes lamentándose. La familia colocó flores. Un sacerdote ofreció las oraciones usuales sobre el perdón divino y la paz eterna. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio familiar, bajo una lápida modesta que listaba solo su nombre y fechas. No mencionaba que había sido vicecanciller del Reich. No mencionaba su papel en la historia. Era como si incluso la piedra misma quisiera olvidar. Capítulo 8. El legado de las sombras. La historia no es generosa con Franz von Papen. No puede serlo. Pero entenderlo requiere algo más que condena moral. Requiere comprender cómo un hombre inteligente, educado, sofisticado, pudo cometer el error más catastrófico del siglo XX y pasar el resto de su vida sin admitirlo realmente. Papen representa algo más peligroso que el fanático. El fanático es visible, predecible, puede ser identificado y combatido. Papen representa al facilitador, al pragmático,
al hombre que cree que puede instrumentalizar el mal para sus propios fines. Y la historia está llena de Papens, aunque raramente con consecuencias tan catastróficas. Su error fundamental fue de arrogancia. Creía que la política era un juego de ajedrez donde los jugadores inteligentes siempre podían controlar el tablero. No entendía que Hitler estaba jugando un juego completamente diferente, uno donde las reglas que Papen daba por sentadas simplemente no aplicaban. La élite conservadora alemana de 1933 cometió un error colectivo. Pensaban que la democracia era opcional, que podían desmantelarla cuando les resultara inconveniente y restaurarla cuando les conviniera. No entendían que la democracia no es una herramienta, sino un sistema completo de valores, instituciones y límites al poder. Una vez destruida, no se reconstruye fácilmente. Papen y sus aliados despreciaban a la República de Weimar como débil, caótica, incapaz de tomar decisiones firmes. Querían autoridad, orden, un retorno a los valores tradicionales. Lo que obtuvieron fue tiranía, genocidio y la destrucción total de la Alemania que amaban. La ironía es brutal. Papen quería salvar a Alemania del comunismo y del caos. En cambio, ayudó a crear un régimen que mató a más alemanes que cualquier guerra anterior, que destruyó ciudades alemanas, que dividió al país durante décadas, que manchó permanentemente la reputación alemana en el mundo. ¿Podría haber sido diferente? Esta es la pregunta que obsesiona a los historiadores. Si Papen hubiera rechazado la oferta de Hindenburg en enero de 1933, ¿habría alguien más facilitado el ascenso de Hitler? Probablemente. Las fuerzas que impulsaban a Alemania hacia el autoritarismo eran más grandes que un solo hombre. Pero Papen no solo facilitó el ascenso de Hitler, lo hizo de manera que le dio legitimidad. Al incorporar a los nazis en un gobierno de coalición conservadora, les otorgó respetabilidad, les dio acceso a las palancas del poder que nunca habrían obtenido por sí mismos. Les enseñó cómo manipular el sistema desde dentro. En los años posteriores a la muerte de Papen, los historiadores han debatido su rol. Algunos lo ven como villano principal, el hombre sin el cual el nazismo nunca habría llegado al poder. Otros lo ven como figura menor, un peón en fuerzas históricas más grandes. La verdad probablemente está en el medio. Papen no causó el nazismo. Las raíces del nazismo están en el Tratado de Versalles, en la humillación de la derrota, en la crisis económica, en corrientes antisemitas que precedían a Hitler por siglos. Pero Papen abrió la puerta, y por eso su responsabilidad es innegable. Lo más perturbador de la historia de Papen es cuán fácilmente podría repetirse. En cada era hay figuras como él, personas que creen que pueden instrumentalizar movimientos extremistas para sus propios fines, que piensan que el populismo puede ser domesticado, que asumen que su inteligencia y sofisticación son suficientes para controlar fuerzas que no entienden completamente. La democracia es frágil. Esta es la lección que Papen nunca aprendió. Requiere defensores activos, no solo participantes pasivos. Requiere que las personas con poder e influencia valoren los principios democráticos por encima de conveniencia política o ventaja personal. Papen valoraba el orden por encima de la libertad, la estabilidad por encima de la justicia, su propia relevancia política por encima del bienestar de su país. Estas prioridades lo llevaron a tomar decisiones que resonarán por siempre en la historia como advertencias. En las décadas desde su muerte, su propiedad familiar en Westfalia ha cambiado de manos. Los nuevos propietarios rara vez mencionan su conexión histórica. Es como si incluso los edificios quisieran distanciarse de su memoria. Su tumba en el cementerio local es visitada ocasionalmente por historiadores y turistas curiosos.
No hay monumentos, no hay placas explicativas, solo una lápida simple con su nombre. Algunos visitantes dejan flores, otros escupen en la tierra. La mayoría simplemente toman una fotografía y se van, sin estar seguros de qué sentir. Los libros de historia lo mencionan inevitablemente cuando discuten el ascenso de Hitler. Franz von Papen, el vicecanciller conservador que facilitó. La frase se repite en miles de textos, en docenas de idiomas. Su nombre está permanentemente ligado al error más grande de su vida. ¿Es suficiente castigo? ¿Puede algún castigo ser suficiente para alguien cuyas acciones ayudaron a causar el sufrimiento de millones? La justicia humana tiene límites. Los tribunales pueden condenar o absolver, pero no pueden deshacer el pasado. La historia de Franz von Papen no es la historia de un monstruo. Es la historia de un hombre ordinario en sus debilidades, aunque extraordinario en las consecuencias de esas debilidades. No era cruel por naturaleza, no odiaba a judíos con la pasión de un nazi verdadero, no tenía ideología genocida. Lo que tenía era ambición sin sabiduría, astucia sin principios, confianza sin humildad. Creía que era más inteligente que todos los demás. Creía que podía manipular a Hitler como había manipulado a tantos otros durante su carrera. Creía que las reglas del juego político eran eternas e inmutables. Estaba equivocado en todo, y esa es quizás la lección final de su vida. La inteligencia sin sabiduría es peligrosa. El pragmatismo sin principios es destructivo, y la arrogancia, cuando se combina con poder, puede tener consecuencias que resuenan a través de generaciones. Franz von Papen ayudó a liberar fuerzas que consumieron a Europa en llamas. Millones murieron, ciudades fueron reducidas a escombros, familias fueron destruidas, una civilización casi fue aniquilada, y todo porque un aristócrata astuto creyó que podía danzar con el diablo y controlar los pasos. No pudo, nadie puede. Esa es la historia, esa es la advertencia. Esa es la verdad que Franz von Papen nunca admitió, pero que la historia registrará por siempre. Algunos errores son tan grandes que ninguna vida es suficientemente larga para expiarlos, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo. El nombre Papen sobrevive, pero sobrevive como advertencia, no como honor. Sobrevive en los libros de historia como ejemplo de lo que sucede cuando hombres inteligentes hacen cosas estúpidas, cuando el poder se valora más que los principios, cuando la ambición personal supera el bien común. Cada generación produce sus propios Papens, facilitadores que creen que pueden controlar lo incontrolable, pragmáticos que piensan que el fin justifica cualquier medio, aristócratas del espíritu que están seguros de que son más inteligentes que las masas. La historia les grita advertencias que raramente escuchan, porque la arrogancia, por definición, es sorda a las lecciones del pasado, y así el ciclo continúa. Pero al menos ahora sabemos. Sabemos lo que sucede cuando hombres como Franz von Papen abren las puertas que deberían permanecer cerradas. Sabemos el precio que el mundo paga por su arrogancia. Es un conocimiento comprado con sangre, pero es conocimiento que no debemos olvidar. Nunca.